Estimados amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 17 de este canal, el cual consiste en presentar una maceta en forma de farol. Yo voy a utilizar materiales reciclados. Este es un recipiente de jugo de naranja y por la forma me gustó, entonces este va a ser la forma. Entonces esto se prestaría para que fuera un farol en pedestal, por ahí aquí, pero yo lo voy a hacer colgante. De hecho tengo las dos opciones. No sé si más adelante lo voy a volver pedestal. Eh, Pueden comprar la maceta, porque de hecho a veces es complicado encontrar una maceta con la forma que queramos. Pueden utilizar materiales nuevos, pueden utilizar materiales reciclados como voy a hacer yo, o la pueden pintar. La idea es que disfrutemos haciendo este contenido, el reto, y que le damos más adornos, más colores y un poco más de vida a nuestro jardín. Porque a veces pues nos topamos con que no hay, no hay floración en nuestro jardín, solo se mantiene en color. Entonces con este tipo de colores y macetas que hacemos pues podemos darnos esa opción. Entonces yo voy a empezar, como es un farol, voy a hacer unos recortes aquí con el cautín de estos lados. Tengo que hacer los orificios de drenaje y eh, los orificios donde van el cableado para que quede colgando. Eh, la planta que voy a colocar aquí es una turnera subulata, entonces necesita mucha iluminación. Entonces voy a hacer las aberturas aquí, porque lo ideal sería que se quedara como encerrada, pero no, puede traer problemas de hongos. Entonces voy a hacer unas aberturas aquí y les muestro el avance de la maceta. Fíjense que tenía la intención de quitar este espacio aquí, pero no sé, siento que no se iba a ver muy bien. Entonces lo que hice fue que corté a la mitad y va a quedar una especie como de ventanal, así. Entonces ahorita voy a hacer en los tres lados que me hacen falta y va a quedar así, como ventanitas. Después lo voy a pintar de blanco y ahí está, miren cómo se ve. Y aquí está, ya hice el ventanal y así quedó. Entonces, como esta planta necesita mucho sol, esta parte de aquí no la voy a pintar, solo aquí de blanco y todo lo demás. Entonces, este es para que le llegue directamente la luz del sol y estas partes de aquí. Entonces, no va a tener problemas de hongo. Y así quedó. De hecho, la forma de esto trae unas marcas aquí. Puede ser que lo haga aquí de color negro para que le dé la forma como si fueran ventanas, pero no sé. Todavía no sé. Por el momento así va. Y estos son los alambres que van a servir como la voy a hacer colgante. Entonces tiene varias partes. Esta parte de aquí es la que va a ir aquí, por dentro, la que va a sostener. Este largo de aquí es hasta donde va a llegar el listón, y la otra parte es donde se va a entorchar para hacer el ganchito. Entonces esas medidas pues tienen que tomarlas. Si lo hiciesen de esta manera,
Va a variar dependiendo del largo, como quieran el para colgar. Y siempre tiene que sobrar un poco para hacer el ganchito. Ya cuando esté terminado, o sea, voy a explicar mejor. Pero así queda. Entonces ahorita voy a pintarla de blanco y les muestro el avance y después la planta que vamos a colocar. Este es el resultado. Está pintado de blanco. Y como les dije, esta parte aquí la voy a dejar así. Entonces ahorita le voy a hacer unos detalles en color negro. Y les muestro lo que sigue. Y este es el resultado. Le puse este ganchito aquí, pero sé que tengo alambre negro, si no una cadenita negra para que vaya acorde. Por el momento voy a dejar esta, pero más adelante la voy a cambiar. Pero no sé si por alambre negro o una cadenita negra. Pero por el momento lo voy a dejar así. Y este es el resultado. Aquí están los detalles. Las ventanitas. Entonces ahorita voy a mostrarles la planta que voy a colocar. Esta es la planta que voy a colocar. Estoy interesado en esta. Todavía tiene un botoncito ahí. De aquí. Entonces ahorita la voy a cortar y la vamos a llevar al farol. Este es el resultado. Ahí está. Y si se dan cuenta, ahí viene un botoncito. Ahí está. Este es un botón. Entonces ahorita no puedo agregar agua porque el esqueje está recién cortado. Le agregué canela y ahí vamos a esperar unos días. Pero esta planta es muy fácil de reproducir, entonces imagínense, cuando empiece a crecer, la idea es que salgan ramas de aquí, de los 4 lados, porque hasta se puede tirar de una manera colgante. Entonces les haré una actualización de aquí a unos meses. Entonces por el momento se va a quedar así. Esta es mi propuesta. Entonces ahorita voy a invitar a unos canales. Y como les decía, esta parte queda así. Y que entre directamente el sol, la luz del sol. Entonces ahora sí. Bueno amigos, entonces los canales que voy a invitar son La Costeñita de Guerrero, Chris McAchen, Mi Jardincito Reciclado, Brisa en el Jardín,
Lupita Sol, Flores y algo más, Kitchen Garden Official Channel, Plantando con Amor Keria Tavares, Suki Garden, Mi Pequeño Paraíso Colombia. Entonces estos son los canales que voy a invitar. Siempre decimos esto, que no es ninguna obligación. Así que no hay ningún problema. Todo esto lo hacemos obviamente para convivencia, para publicidad de los canales, cuando no tenemos material para nuestros canales y pues apoyando al planeta reciclando. Solo quiero hacer una observación. Estoy invitando a la amiga de este canal, pero no sé si ella esté dispuesta a participar, así que con todo respeto la invito, así que si puede o tiene deseo de participar, pues es bienvenida, si no, no hay ningún problema. Como no la había invitado en otros canales, en otros retos, perdón, solo quiero aclarar eso, que me tome la libertad. Así que son 10 canales, los invito y pues aparte de que los invito, también invito a que visiten estos canales porque van a pasar una tarde muy interesante con mucha información que nos va a ayudar en nuestros jardines y viendo plantas muy bonitas, muy bonitas. Más que todo el color verde, que es el que realmente fascina cuando veo un jardín. Está, digamos, el color verde en su totalidad y esas pinceladas de colores que son las flores. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego. Y los canales los voy a dejar en la descripción del video.